sin más preámbulos, vamos a iniciar esta disertación con lo que corresponde a las escalas en el sistema neurológico. Quien les saluda, soy el licenciado Joe Vélez, enfermero especialista en terapia intensiva adulto del Hospital Nacional de 2 de Mayo y de la Red Revalidati Salud INCOR. Soy instructor del programa de Fundamentos de Cuidados Críticos del Adulto y Pediátrico por la Sociedad Norteamericana de Medicina Intensiva, instructor BLS, ACLS, PALS por la American Heart Association, instructor en reanimación neonatal por la Sociedad Norteamericana de Pediatría y docente capacitador en diversos centros nacionales e internacionales. Bien, ¿cuáles son los contenidos temáticos a trabajar el día de hoy? Pues tenemos para el día de hoy que conversar sobre la escala de Glasgow modificada, lo que corresponde a la evaluación pupilar, la escala de RAS, valoración de la cianotalgesia, la escala de Ramsay, la escala de BIS y la evaluación de la fuerza motora y algunos casos clínicos para poder comprender mejor todos estos aspectos temáticos que tenemos propuestos para desarrollar el día de hoy. Cuando uno quiere trabajar lo que tiene que ver con Glasgow y valoración de respuesta pupilar, primero debe centrarse que esto es parte de una valoración clínica de un tipo de paciente en específico. Y bueno, esto es parte de la valoración clínica del paciente neurocrítico. Cuando uno enfoca el cuidado de enfermero hacia la atención de un paciente neurocrítico, debe comprender primero qué cosa es la conciencia, ¿no? La conciencia se define como una función de integración cortical que permite al ser humano darse cuenta tanto de su medio interno como externo y responder eficientemente a las necesidades derivadas de dicha interacción. Causas que pueden alterar la conciencia, bueno, desde el punto de vista neurológico, los tumores, las malformaciones arteriovenosas, los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias subarachnoideas, son causas de alteración de conciencia. Desde el punto de vista traumático, tenemos los traumatismos craneoencefálicos, los traumatismos vertebromedulares. Desde el punto de vista toxicológico, tenemos las drogas, ¿no? Desde el punto de vista metabólico, las hipoglicemias, las insuficiencias hepáticas, las hiponatremias, etc. Y desde el punto de vista psicogénico o psiquiátrico, tenemos lo que corresponde a las esquizofrenias catatónicas, ¿no? Para el mantenimiento de la conciencia es necesario que se mantengan tres estructuras del sistema nervioso central indemnes, libres de todo tipo de daño físico y que funcionalmente estén al 100%, ¿no? Estas tres estructuras específicas son la corteza cerebral, el sistema reticulador activador ascendente que se sitúa entre el mesencéfalo y el puente del marolio y las vías que unen ambas estructuras. Bien, aquí podemos mostrar en esta imagen, entonces, desde el punto de vista embriológico, ¿no? Cómo es que se encuentra constituido el sistema nervioso central, pues tenemos un mesencéfalo, un metencéfalo, un melencéfalo y la médula espinal. Evolutivamente nace el nuevo ser vivo y pues tenemos estructuras mucho más complejas, como es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Pero básicamente para fines de estudios anatómicos, pues lo dividimos en tres estructuras importantes, como son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Constituyendo o comprendiendo, ¿no? Que justamente la conciencia depende de la integridad del mesencéfalo y la unión que tiene hacia lo que sería la protuberancia, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la valoración clínica de este tipo de pacientes, la mayor parte de las alteraciones de la conciencia siguen un recorrido rostro-caudal. Es decir, las lesiones progresan desde daño de corteza hasta el daño de tronco encefálico, ¿no? Y por ende, experimenta el paciente lo que es letargia o nubilación, estupor y coma. Ahora, ¿qué cosa es la letargia? La letargia es parte de lo que sería el componente de evaluación del nivel de conciencia. Y es que en la valoración del paciente neurocrítico o el paciente con patología neurológica, evaluamos tres cosas importantes: lo que es el nivel de conciencia, el contenido de la conciencia y el estado de la conciencia. Estas tres situaciones son situaciones diferentes y la respuesta que vamos a tener de la valoración de estas pues es completamente diferente una de otra. Cuando uno evalúa el nivel de la conciencia, pues espera ver cómo es que el paciente responde ante una orden verbal y cómo es que manifiesta una respuesta motora determinada. Entonces, aquí salen algunos tipos de nivel de conciencia en el que el paciente podría encontrarse, como es la letargia, la obnubilación, el estupor y el coma. ¿Qué cosa es la letargia? Es la dificultad que tiene la persona para mantener un nivel de vigilia adecuado y estable, ¿ok?
¿qué cosa es la obnubilación? La obnubilación es para que el paciente pueda lograr mantener este nivel de vigilia, generalmente requiere un estímulo exógeno. En cambio, la letargia solamente necesita un estímulo verbal. El estupor, el despertar solo se consigue con estímulos nociceptivos muy dolorosos. Y en cuanto al coma, pues bueno, la estimulación enérgica absolutamente no produce ninguna respuesta nerviosa voluntaria, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia es la valoración básicamente del sistema reticulador activador ascendente y su conexión con el tálamo y la corteza cerebral y la capacidad que tiene el paciente para responder a estímulos tanto verbales o dolorosos. Bien, y cuando uno evalúa el contenido de la conciencia, ¿qué es lo que está evaluando? Pues las funciones cognitivas superiores, ¿no? Y el lenguaje. Entonces, es el famoso LOTEP, ¿no? Es cuando decimos que nuestro paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Eso corresponde a lo que sería el contenido de la conciencia. ¿Listo? Y la escala de coma de Glasgow, bueno, es una escala que surge básicamente para poder ver cómo está el estado de conciencia en los pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico, ¿no? Se dice que la disminución en 2 o más puntos de Glasgow, ¿no? Y la aparición de un nuevo déficit se considera significativo y se debe realizar una determinación de las posibles causas de tal deterioro, tales como, ¿no? Son causas de disminución del estado de la conciencia, pues en la hipoxia, la hipotensión, las alteraciones hidroelectrolíticas, el síndrome de hipertensión endocraniana por un hematoma subdural o por una hipertensión endocraniana por un edema parenquimal, ¿no? Bien, y aquí pues podemos ver cómo es que se encuentra estructurada lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Donde básicamente se evalúan 3 parámetros importantes, ¿no? La apertura ocular, lo que es la respuesta y lo que corresponde a la respuesta verbal, ¿no? Donde la mayor puntuación en cuanto a la respuesta ocular es 4 puntos, que cuando el paciente tiene una apertura ocular espontánea, ¿no? Cuando el paciente obedece órdenes, la máxima puntuación que se le puede otorgar a la respuesta motora es 6 puntos. Y lo que respecta a la respuesta verbal, cuando el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, pues se le da una puntuación de 5 puntos. Cuando el paciente necesita un estímulo, un llamado para poder aperturar los ojos, pues se le dará la puntuación de 3 puntos, ¿no? Cuando el paciente solo localiza al estímulo nociceptivo, se le dará la puntuación de 5. ¿No? Y en el contexto de que el paciente pues esté confuso, pues le daremos la puntuación de 4. Si hay un retiro anormal, acá está mal, si hay un retiro del estímulo sería 4 puntos. ¿Okay? 2 puntos al dolor y 1 punto si no hay respuesta en lo que corresponde al área ocular y en lo que corresponde al área motora si tenemos decorticación o tenemos descerebración 3-2, si no hay respuesta un solo punto. Y en lo que corresponde a la respuesta verbal, si el paciente comienza a emitir palabras inadecuadas, pues se le dará la puntuación de 3. Si lo único que emite son sonidos incomprensibles, se le da la puntuación de 2. Y si no hay respuesta, se le dará la puntuación de 1. Ahora, esta escala de coma de Glasgow se modifica para la evaluación de pacientes lactantes, ¿no? Donde en cuanto a la respuesta ocular se sigue evaluando de igual manera como se evalúa en el adulto, es decir, la apertura espontánea tiene un puntaje de 4, la apertura del sonido o el llamado tiene la puntuación de 3, la apertura al estímulo nociceptivo tiene la puntuación de 2 y cuando no hay respuesta, pues le damos la puntuación de 1. Y en lo que corresponde a la respuesta motora, si tiene movimientos espontáneos, le damos la puntuación de 6. Si hay retirada al tocar, pues es 5. Si localiza, le damos 5. Si retira, 4. ¿Ok? Y si hay una flexión anormal, le damos la puntuación de 3, que eso es una decorticación, extensión anormal, descerebración, 2 puntos. Y si no hay ningún tipo de respuesta, pues le damos la puntuación de 1. Y en lo que respecta a la respuesta verbal, ¿no? Si el paciente pues, puede llegar a emitir algún tipo de palabra, ¿no? Por ejemplo, como decir papá o algo por el estilo, le daremos la puntuación de 5, ¿no? Esto mucho depende de la edad del paciente lactante. Bien, y si solamente balbucea, pues le damos la puntuación de 4. Si el niño luce irritable, le daremos la puntuación de 3. Si el niño está llorando al estímulo nociceptivo, le daremos la puntuación de 2. Si solo se queja, le daremos la puntuación de 1. Bien, y eso respecto a lo que sería el Glasgow. En lo que corresponde a la función pupilar, la reacción pupilar no es más que la evaluación del tercer par craneal, ¿no? Y básicamente es a través de esta inervación de este nervio oculomotor es que obtenemos una respuesta pupilar, donde vamos a evaluar tanto el tamaño como la forma y la reacción a la luz y los movimientos oculares.
¿no? Por ejemplo, si observamos que el diámetro de la pupila pues está por encima de 4 o 5 milímetros, pues le daremos una catalogación como una midriasis. Si el diámetro pupilar está entre 1.5 o 1, pues le daremos la puntuación para miosis. ¿Listo? Ahora, la forma de esta pupila puede ser circular o ovoide, ¿no? Generalmente cuando toma una forma ovoide, pues indican comprensión del tercer plan craneal, generalmente asociado a un aumento de la presión intracerebral. Y en lo que corresponde a la reacción a la luz, pues indican un adecuado funcionamiento no solo del tercer plan craneal, sino también del segundo. Y lo que vamos a ver aquí, si es que la respuesta es reactiva o reactiva o hiporreactiva, ¿no? Y en lo que respecta a la valoración de los movimientos oculares, esto depende mucho de la evaluación del funcionamiento de los nervios craneales tercer, cuarto y sexto par craneal. Entonces, lo importante aquí no solamente es decir mi paciente está midriático o mi paciente está con miosis, ¿no? Creo que eso debe ser la parte más sencilla de la evaluación pupilar. Lo importante y quizás lo más enriquecedor está determinar a raíz de la expresión de una miosis o una midriasis, donde probablemente esté el nivel de afectación, ¿no? De la lesión que de repente aqueje a nuestro paciente. Por ejemplo, cuando tienes un paciente con miosis, pues tienes dos sitios en específicos donde podría estar estableciéndose el daño, que podría ser a nivel del diencéfalo o a nivel de la protuberancia. En el contexto de las midriasis, ¿no? La midriasis podría determinar que el daño está a nivel del mesencéfalo o a nivel del bulbo raquídeo. Y cuando tenemos un paciente con anisocoria, pues podría ser que esté dándose una compresión del tercer par craneal. Ahora, aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Cómo se ven justamente las pupilas, ¿no? Acá podemos unas pupilas que tienen un diámetro aprox de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Entonces, diremos que estas pupilas están en miosis, pero si estas al estímulo luminoso comienzan a aumentar su diámetro, entonces diremos que tenemos una miosis reactiva, ¿no? Ahora, aquí en la siguiente imagen tenemos unas pupilas que están midriáticas, que están dilatadas, ¿ok? Y que al estímulo luminoso, pues estas no se modifican de tamaño. En ese contexto, diremos que es una midriasis reactiva. Y acá tenemos unas pupilas que están pues aproximadamente entre 0.5 a 1 milímetro y entonces estas pupilas que están puntiformes, ¿no? Estas pueden estar reactivas o arreactivas, ¿no? Todo depende de la respuesta. Estímulo luminoso y si es que modifica o no se modifica el tamaño. Aquí podemos ver una anisocoria, ¿no? Donde vemos una pupila, la pupila derecha está pues midriática, aproximadamente entre 4 a 5 milímetros, y la pupila izquierda está entre 1.5 a 1. Entonces, esa es una anisocoria. Pero lo que más llama la atención es la midriasis, ¿no? Tenemos una midriasis unilateral reactiva en este contexto de esto. Y acá tenemos una midriasis bilateral reactiva. Y acá tenemos una anisocoria, ¿sí? Ambas pupilas mióticas anisocóricas, pero a predominio del lado derecho donde sí hay reactividad, ¿no? Y entonces aquí tenemos un cuadrito integrativo, ¿no? Donde podemos correlacionar lo que es el nivel de lesión con la expresión clínica que puede tener nuestro paciente. O sea, generalmente cuando tenemos un paciente, supongamos que hace midriasis media fija, pues este paciente sospechamos que tiene una lesión a nivel de mesencéfalo, pero clínicamente expresa ciertas conductas, experimenta ciertas respuestas. ¿Listo? Por ejemplo, en cuanto al nivel de conciencia, cuando el paciente tiene una lesión de midriasis media fija, lo que experimenta en cuanto al nivel de conciencia es que el paciente muchas veces está en estado de coma. Y en cuanto a la actividad y las respuestas motoras, pues observamos rigidez o posición de descerebración. Y en cuanto al patrón respiratorio de estos pacientes, tenemos el patrón característico de una respiración acidótica, que sería la respiración de Kussmaul. Y en cuanto al tema de los movimientos de los globos oculares, pues tenemos una posición fija hacia adelante, el reflejo corneal está ausente, el reflejo oculocefálico suele ser asimétrico y el reflejo oculovestibular también lo es asimétrico. Entonces, cuando tengas un paciente que se encuentre en coma, con descerebración, con respiración de Kussmaul, con una posición fija hacia adelante, con ausencia de reflejo corneal, con reflejo oculocefálico asimétrico y con reflejo oculovestibular asimétrico, con presencia de midriasis media fija, diremos muy seguramente que la lesión está a nivel de mesencéfalo. Esto lo confirmaríamos con una tomografía, ¿no? O con una resonancia magnética.
Bien, y en el contexto de las lesiones corticales, muchas veces estos pacientes pues tienen una respuesta pupilar normal, los movimientos oculares son variables y orientados, el paciente puede estar discretamente agitado o solamente localizar el dolor con evidencia de letargia, ¿no? Y en cuanto al patrón respiratorio, pues tiene el patrón de Cheyne-Stokes, ¿no? Entonces, si tenemos estas características, diremos que nuestro paciente tiene un nivel lesional a nivel cortical, ¿no? Si lo que observamos es un paciente obnubilado o en estado de estupor, con posición de rigidez o de corticación y con una desviación conjugada o posición intermedia de los glóbulos o los globos oculares con movimientos aberrantes, reflejo oculovestibular positivo, oculocefálico positivo, con miosis moderada poco reactiva, pues diremos que la lesión es a nivel de diencéfalo, ¿no? Si nuestro paciente se encuentra en coma con extensión de los miembros superiores o flexión anormal de los miembros inferiores, con respiración apneica, con ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo oculocefálico, ausencia de reflejo oculovestibular y con una miosis intensa reactiva, pues diremos entonces que nuestro paciente tiene una lesión a nivel de lo que sería la protuberancia anular. Si lo que tenemos es enfrente un paciente en estado de coma, flácido, con respiración atáxica, sin reflejo corneal y sin reflejo cilioespinal y con midrasis intensa reactiva, pues diremos que la lesión está a nivel vulvar. Bien, entonces eso en cuanto a lo que sería esta primera parte de la exploración neurológica. Ahora, es importante también comprender que, como les dije, estos son componentes de la valoración neurológica, o sea, no es que la valoración neurológica radique solamente en el hecho de evaluar pupilas y lo que evaluar Glasgow, ¿no? Solamente es una parte de. Ahora, la escala de coma de Glasgow es importante también entender que tienen algunas consideraciones especiales, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene secuela neurológica, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene secuela neurológica, probablemente a consecuencia del accidente cerebrovascular o del acto neuroquirúrgico al que ha sido sometido, él puede tener limitación de fuerza motora y de movimiento y de sensibilidad quizás en alguna parte del cuerpo, ¿no? Probablemente tenga de repente como secuela neurológica una paresia o tiene una plejía, ¿no? Entonces, cuando uno quiere evaluar la respuesta motora, pues no lo puede evaluar en la extremidad secuelada, ¿no? Tienes que evaluarlo en la extremidad sana. Y si él logra hacer la actividad motora que se le indica y logra responder al estímulo verbal que le estamos pues, impregnando, entonces le daremos la puntuación como si fuera una función motora conservada, con respuesta verbal conservada y con apertura ocular espontánea, ¿no? No tendríamos por qué limitar su puntaje. En el contexto de un paciente que sea portador de traqueostomía, pues estos pacientes, lógicamente, por tener un dispositivo en la vía aérea, pues lo que respecta a la respuesta verbal, pues estos pacientes, la respuesta verbal es no valorable, ¿no? Porque obviamente hay un dispositivo en la vía aérea que no permite evaluar la respuesta verbal, ¿no? Y en ese contexto, entonces, generalmente la puntuación es 8 más traqueostomía, 9 más traqueostomía o un máximo de 10 más traqueostomía, ¿no? Y en el contexto de los pacientes que se encuentren, que recién le hemos retirado la sedación, ¿no? O sea, ponemos que lleva 12 horas de haber sido extubado, 12 horas de haberle suspendido el propofol, el fentanilo. Entonces, estos pacientes, recuerden que tienen un efecto residual de la sedación y que mucho depende del estado de la función renal y de la función hepática, ¿no? Entonces, si es que en este caso tenemos pacientes con función renal que pues afecta, ¿no? Y que de repente ese paciente estaría pues debutando con una lesión, una injuria renal aguda, ¿no? Y entonces estos pacientes generalmente se desimpregnan de estos sedantes, del midazolam o el fentanilo, entre más o menos el quinto día y el séptimo día de evolución post-retiro de sedación. Entonces, mientras tanto, evaluaríamos lo que es el efecto residual de la sedación y la escala de valoración en estos pacientes, pues no vendría determinada por el Glasgow, ¿no? Porque todavía tenemos un efecto residual de esta medicación. ¿Ok? En el contexto de que el paciente pues esté sano y que tenga función renal conservada, Glasgow ya podríamos comenzar a evaluar a partir de las 24 horas, ¿no? Transcurridas 24 horas, se dice que ya podríamos evaluar la escala de coma de Glasgow.
¿Listo? Y en cuanto al contexto de lo que es el paciente pediátrico, recuerden que ellos no generalmente, si son pacientes lactantes, pues no puedes esperar que estos niños te obedezcan las órdenes al 100%, ¿no? O sea, el puntaje prioritario le vamos a dar alto cuando hay respuesta, ¿no? O sea, si el niño está activo, está despierta, está alerta, ¿no? Sacas la sonaja o una campanita por ahí y él hace caso o haces un ruido, un chasquido de dedos y él gira la cabeza, pues eso te está diciendo que hay respuesta motora conservada y hay apertura ocular espontánea. Y en cuanto a la respuesta verbal, pues si a la interacción con la madre observamos que el niño pues obedece a los estímulos que la madre le impregne, pues con eso diremos que la respuesta verbal también está conservada, ¿no? Entonces, diferente sería que de repente el paciente pediátrico ingrese, ¿no?, a la emergencia inconsciente, ¿no? Y que para emitir una respuesta motora necesita un estímulo doloroso, y en lo que respecta a lo que sería la respuesta verbal, de repente lo que experimenta el niño es una irritabilidad o un llanto al estímulo doloroso, ¿no? Entonces, esos serían los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar el Glasgow, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que respecta a las pupilas, ¿no? En lo que respecta a las pupilas,